En una silenciosa noche por la madrugada, un suboficial del ejército sería atormentado a tal punto que lo dejaría en shock por una entidad que pareciera sacado de una pesadilla, dejando a este pobre hombre con tanto temor que sería llevado a un hospital. Esta es la traumática experiencia de un hombre que se encontró con lo insólito. Una noche de septiembre de 1968, aproximadamente las 3 de la madrugada, en la base militar británica de Dekelia, Chipre, una isla situada en el mar Mediterráneo al sur de Turquía, se encontraba un hombre que en ese entonces era un conductor de ambulancias y suboficial del ejército llamado por sus siglas como KBJ. Este, como muchos, eran militares británicos que se encontraban en la base de Dekelia por un tratado establecido en 1960, del cual es operado en esta isla. Este hombre, en ese momento, estaba en compañía de su perro guardián, un lobero turco, realizando vigilancia nocturna en la parte superior del cuartel donde sería asignado. KBJ le llamaría la atención al notar que su perro de un momento a otro empezaría a gruñir con su pelaje erizado, como si algo lo inquietara de repente. Para esas fechas había cierta preocupación de que ocurriera algún ataque por parte de enemigos, así que este hombre decidiría revisar el lugar, a ver qué es lo que causaba esta reacción al perro, teniendo en cuenta este dato. Al ver que no había nada, volvería a su punto de vigilancia, tratando de calmar al canino, solo que de pronto se escucharía un extraño sonido muy agudo, como un zumbido penetrante. Algo que alertó a KBJ deduciendo que este sería la razón por la que el perro estaba alterado. Este empezaría a llorar y con una extraña reacción de esconderse debajo de la cama de KBJ, algo que todavía no podía ver el hombre, asustó a el animal. El sonido agudo se incrementaría de tal forma que este militar decidiría abrir la puerta de donde se encontraba, que daba a un pequeño rellano, el cual es una pequeña porción de pared que termina en los tramos de las escaleras. Es cuando se da cuenta que algo está subiendo las escaleras, algo que describe como una luminosidad extraña. A medida que la luz subía por las escaleras, se incrementaba todavía más el estremecedor sonido agudo. KBJ de alguna manera trata de dar la voz de alto varias veces, pero al no tener respuesta, regresa a la habitación de donde estaba y como reacción de defensa, agarra su fusil que estaba al lado de su cama. Le quita el seguro y se dirige nuevamente hacia las escaleras, tratando de alguna manera amenazar lo que fuese que estuviese subiendo. Es aquí donde poco a poco ve algo que lo dejaría tan impactado, dejándolo realmente marcado de por vida. Estando ahí, ve como una especie de figura humanoide que va subiendo, un humanoide tan inquietante, tan extraño, tan misterioso. Este ser tenía una especie de ropaje azul parecido al de un buzo, pero un poco más brillante. El rostro era similar al de los humanos, pero totalmente naranja con unos ojos prominentemente grandes reflejando una especie de brillo rojizo, teniendo una mirada amenazante y perturbadora. Parecía tener una cabellera larga y áspera de color rojiza escarlata. En su cuello parecía llevar algo que KBJ lo comparó con un grueso collar de perros con orejetas, pero lo más aterrador y extraño es que esta entidad solo se le observó desde el torso para arriba. Es decir, no se le veía la parte inferior del cuerpo, algo como si fuese espectral, ya que parecía flotar. Algo sumamente aterrador que se percató KBJ es que este ser de repente giró su cabeza 180 grados para verlo detenidamente de frente a él. Lo único que pudo hacer este pobre hombre es regresar a la habitación lanzando la puerta con todas sus fuerzas, cerrándola con llave y teniendo su arma al pecho con un miedo imposible de tolerar. El perro seguía llorando, pero de una forma más intensa abajo de la cama. El ruido agudo no parecía parar y seguía más fuerte que antes. Es cuando se escucha como si algo estuviese arrastrándose detrás de la puerta. Un sonido deslizante y pesado. KBJ estaba preparado para lo que fuese que sea. Agarró su arma con firmeza, apuntó contra la puerta y antes de que él efectuara disparos, estos sonidos y la luz se opacaron inmediatamente. Poco tiempo después, eso de las 4:15 de la madrugada, un guardia ingresó al lugar de donde estaba KBJ
y lo encontraría totalmente espantado con su arma en la mano, casi delirando. Rápidamente se lo llevarían a una clínica del que éste mostraría un dolor persistente en sus articulaciones, especialmente sus piernas, brazos y hombros, del que le durarían poco más de una semana. Al parecer, esta experiencia fue tan fuerte para él que se quedó en shock durante mucho tiempo después, mientras su perro guardián, que fue entrenado para cualquier situación de peligro, ahora sería totalmente temeroso ante cualquier cosa, alejándose y llorando sobre cualquier amenaza, algo que no lo distinguía en absoluto, siendo dos afectados por una presencia que hoy en día, para este hombre, seguramente no se le quitaría de su mente fácilmente. Al parecer, este sujeto tendría otra experiencia extraña con unas luces que observaría 11 años después, un 15 de septiembre de 1979 a las 9:36 de una noche despejada en la estación de ambulancias de Stafford, del que divisaría dos luces vistas sobre Stockport, moviéndose de este a oeste. Estas luces tenían una tonalidad rojiza, con bordes claros y un halo naranja rodeándolas. Se movían como si fuese algo parecido a un papel en movimiento, del que serían vistas por poco más de 20 segundos y desapareciendo de la vista de KBJ. En la actualidad, este sujeto sigue manteniendo su anonimato ante sus encuentros, para que no sea ridiculizado ante sus compañeros o personas dentro del círculo militar o externas a esta. Aunque una cosa es cierta, y es que este no sería el único caso en donde se dan eventos siniestros e inexplicables dentro de zonas militares o ante oficiales, siendo aún así más creíble por personas que su deber es proteger la población y no querer inventarse cosas para llamar la atención de ninguna manera. Es así como terminaría esta, una de las historias más extrañas y espeluznantes de encuentros con algo que lo único que podemos deducir es que fue realmente aterradora y traumatizante para quien se tope con esto, algo que por el miedo a la incertidumbre del ser humano no podamos lidiar. El tamaño de esta entidad no sería descrito de forma literal. Sin embargo, y bajo una mirada más razonable, es que este ser pudo estar midiendo 1,80 m aproximadamente, si tomamos en cuenta la altura del rellano y el de las escaleras, que normalmente hay una diferencia de poco más de 2 metros. A su vez, que a este ser le faltaba la parte inferior, y dando la sensación de que estuviese flotando. Esto, según una mirada subjetiva que fue ofrecida para entender mejor el tamaño del ser. La casuística de lo forteano nos ha dirigido a este encuentro que podría encajar en un fenómeno fantasmal paranormal. Sin embargo, hay muchas cualidades que descartan en su mayoría que fuese el alma de un ser humano. La descripción del ser no se parece en nada a lo que se denominaría un fantasma, únicamente su manera de presentarse ante el testigo, y es cuando podríamos mezclar elementos paranormales con elementos ufológicos, dando paso a la denominación de paraufología, un término que refleja factores paranormales y psicológicos que están asociados a encuentros ovnis o similares. Muchos investigadores indican que la paraufología se asienta sobre dos premisas básicas. La primera es que el fenómeno ovni es subjetivo y su contenido responde a elementos simbólicos. Y la segunda es que las pretendidas manifestaciones objetivas del fenómeno ovni son subproductos generados psicoquinéticamente a partir de mecanismos del inconsciente. Es decir, bajo un elemento externo que se mezcla con la psique humana, puede transformar estas experiencias en algo vívido y físico bajo la percepción del testigo. Este término es bastante complejo de entender de una manera superficial. No obstante, se entiende que hay un factor alterado que el individuo presenta. Este caso sería relatado en la revista británica The Unexplained, en el tomo número 58, y también en Northern UFO News número 76, siendo su aportadora la investigadora y autora británica Jenny Randles, quien fue exdirectora de la Asociación Británica de Investigación OVNI, o también llamado BUFORA, en donde trata este tipo de casos como un fenómeno en conjunto con muchos otros misterios, siendo el fenómeno OVNI, paranormal, y otros misterios sin explicación una sola fuente de lo inverosímil. Para el encuentro con las misteriosas luces que observó KBJ en la noche, se podría explicar como una especie de reflejo de luces de la ciudad que se impregnan en las partes inferiores de pájaros. Pero en el encuentro con este ser, tal parece que las explicaciones desaparecen, ya que si decimos que este hombre sufría de esquizofrenia o alguna alucinación similar,
Eso quiere decir que el perro no debió comportarse con temor. Fue todo lo contrario, confirmando así un encuentro físico con algo desconcertante. No hace falta decir que en este caso nos topamos con una persona que está preparada ante cualquier amenaza humana, de la que fue entrenado para ello con una actitud firme y fuerte. Pero tal parece que estas personas no están entrenadas para vivir experiencias fuertes con algo que simplemente no tiene ninguna explicación lógica. El comportamiento de la entidad es tan aterrador, recordándonos en el movimiento de su cabeza girando totalmente a la mítica película del exorcista con esa escabrosa escena tan inquietante. Pero las verdaderas preguntas serían el ¿por qué aparecen? ¿Qué quieren de nosotros al mantener contacto con los humanos? ¿Son entidades que vienen de otras dimensiones que por alguna razón atravesaron este plano terrenal? Cada vez son más preguntas que respuestas de las que plantean estos casos tan extraños, dejando a muchos testigos en el mundo, con un miedo y un pavor del que seguramente los perseguirá por el resto de sus vidas.